No hay espada más afilada que una emoción fuera de control, ni guerrero más vulnerable que aquel que cree que su mente le pertenece. En el Japón feudal, antes de que la primera luz rompiera la noche, los samuráis y los monjes se enfrentaban a un oponente silencioso, sus propias emociones. Un guerrero podía sobrevivir a cenizas, tormentas y enemigos con armas, pero una sola noche de duda interna podía derribarlo desde dentro. Imagina una batalla donde no hay enemigos visibles, donde no hay ruido, donde no hay victoria tangible. Solo tú, tu mente y tus emociones desatadas como una tormenta oscura. Eso es lo que Epicteto, el filósofo estoico de la antigua Grecia, llamó el verdadero combate, el dominio interno. Hoy, la mayoría de los hombres no pierden porque son débiles. Pierden porque sus emociones los gobiernan, como si tuvieran reemplazo de voluntad. Miedo disfrazado de cautela, deseo disfrazado de necesidad, enojo disfrazado de poder, tristeza disfrazada de verdad. Y el resultado es siempre el mismo: una vida dictada por sensaciones momentáneas, no por propósito profundo. Aquí no hay héroes de espada enfrentando ejércitos enemigos. Aquí hay luchadores internos, samuráis del mundo moderno, enfrentados a la misma batalla ancestral: gobernar la mente para dominar la vida. La pregunta que pocos se atreven a responder es esta: si tus emociones pudieran destruir un guerrero en silencio, ¿qué te impide a ti perder la tuya? Hay una verdad peligrosa que muchos evitan. No eres tú quien controla tus emociones. Son tus emociones quienes controlan tu vida. Epicteto enseñó que no son los eventos los que nos destruyen, sino nuestra interpretación de ellos. Un samurái no temía al enemigo, temía a la duda, a la confusión, al enemigo interno. Y esa es la ley que pocos enseñan. La batalla que define tu destino no ocurre afuera, ocurre en tu mente, cada segundo. Este video no es motivación barata, no es un discurso inspirador lleno de frases bonitas. Es una guía profunda para comprender por qué tus emociones te dominan, cómo tu mente ha sido entrenada para reaccionar, y qué principios estoicos y samurái puedes aplicar para recuperar el control. Si te vas ahora, te perderás la parte que cambia todo, la revelación que une a Epicteto y al guerrero ancestral en una sola verdad interior, y te muestra cómo vivir sin ser arrastrado por corrientes emocionales destructivas. Pocos aceptan esta verdad. ¿Y tú? Imagina una mente que exige gratificación inmediata, que se enfurece con facilidad, que se hunde en la tristeza y que niega el progreso silencioso. Esa mente es una prisión disfrazada de libertad. Epicteto, maestro de estoicismo, enseñó que no son los acontecimientos los que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. En otras palabras, no sufres por lo que pasa, sufres por lo que piensas que significa lo que pasa. Un samurái podía perder una batalla física y seguir siendo fuerte, pero el samurái que perdía la batalla interna contra miedo, duda o enojo, ese era mortalmente vulnerable. Los hombres modernos creen que las emociones son señales a ser obedecidas. Si estás triste, debes hundirte en la tristeza. Si estás enojado, debes descargar el enojo. Si tienes miedo, debes evitar lo que temes. Ese modelo es el antídoto perfecto para una vida destructiva. Aquí es donde la mayoría fracasa, porque creen que sentir es sinónimo de debilidad, porque creen que resistir emociones es negar la verdad, porque confunden control con represión. Epicteto explicó que el hombre no es perturbado por las cosas en sí, sino por las percepciones que tiene de ellas. Los samuráis lo vivieron. La espada enemiga no corta el cuerpo, corta la mente que se rinde antes de luchar. Ese es el núcleo del combate invisible. Pero hay una contradicción profunda
que pocos aceptan. La única forma de dominar tu mente no es ignorando tus emociones, sino viendo su origen sin juicio. Y ahí aparece la primera pregunta real que quiero que respondas en los comentarios. ¿Te dejas arrastrar por tus emociones? ¿O las observas sin reaccionar? Reflexiona con brutal honestidad. Epicteto construyó toda su filosofía sobre una división brutalmente simple. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Nada más. Ningún matiz cómodo. Ninguna zona gris para esconderse. Lo que depende de ti, tus juicios, tus decisiones, tus acciones. Lo que no depende de ti, las opiniones ajenas, los resultados finales, el pasado, la muerte, el azar. El hombre emocionalmente débil invierte toda su energía en lo que no controla. Quiere aprobación, quiere garantías, quiere seguridad absoluta. Y como no puede obtenerlas, vive frustrado. Aquí es donde la mayoría fracasa, aunque no lo admita, porque es más fácil enfadarse con el mundo que aceptar la responsabilidad interna. Los samuráis entendían esta ley con claridad absoluta. No controlaban si vivirían o morirían en la batalla, pero sí controlaban su postura, su respiración, su enfoque. Eso los hacía libres incluso ante la muerte. El hombre moderno hace lo contrario. Se obsesiona con el resultado, con el ¿qué pasará?, con el miedo anticipado. Epicteto decía que cuando intentas controlar lo incontrolable, te conviertes en esclavo. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas de tus emociones no nacen del dolor real, sino de la ilusión de control. Ansiedad por el futuro, rabia por el pasado, envidia por la comparación. Todo eso es energía mal dirigida. El dominio emocional no consiste en sentir menos. Consiste en colocar la energía donde sí produce poder. Pregúntate algo sin mentirte. ¿Cuánta energía mental gastas cada día en cosas que no dependen de ti? Cuando haces esto, pierdes fuerza interior, pierdes claridad, pierdes dirección. Epicteto no ofrecía consuelo, ofrecía soberanía interna, y esa soberanía exige renunciar a la fantasía de control total. Uno de los errores más destructivos del hombre moderno es creer que lo que siente es automáticamente verdad. Si siente miedo, cree que hay peligro. Si siente tristeza, cree que todo está mal. Si siente rabia, cree que alguien debe pagar. Epicteto habría considerado esto una forma refinada de ignorancia. Sentir no es lo mismo que comprender. Reaccionar no es lo mismo que actuar. Los samuráis entrenaban para sentir el miedo, sin obedecerlo, porque sabían que el miedo aparece incluso cuando no hay amenaza real. Es una señal biológica, no un juez. Aquí es donde pocos están listos para aceptar esto. Tus emociones no están diseñadas para guiar tu vida. Están diseñadas para alertarte, no para gobernarte. Cuando permites que la emoción decida por ti, cediste el trono interno. El zen japonés enseñaba a observar la emoción como una nube pasajera. No se pelea con ella, no se sigue, no se dramatiza, se observa y se deja pasar. Esto contradice la cultura moderna, que te empuja a expresarlo todo, a reaccionar inmediatamente, a convertir cada emoción en identidad. Estoy enfadado, así soy. Estoy triste, así es mi vida. Eso es una trampa. Aquí va una pregunta incómoda, y quiero que la respondas con honestidad. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida fueron tomadas en un estado emocional intenso? Si te atreves, escríbelo en los comentarios. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando separas el hecho de la interpretación. El hecho es neutro. La interpretación es opcional. El samurái que no hacía esta distinción moría antes de levantar la espada. El guerrero no busca eliminar las emociones, busca no ser gobernado por ellas. Esta diferencia parece sutil,
pero separa al hombre libre del hombre reactivo. Epicteto jamás habló de reprimir emociones. Habló de examinar los juicios que las alimentan, porque la emoción no aparece sola, aparece después de un pensamiento. El samurái sabía esto de forma práctica. Antes del combate, el miedo surgía inevitablemente. El cuerpo reaccionaba, el pulso se aceleraba, pero el entrenamiento no consistía en apagar el miedo, consistía en no actuar desde él. Aquí es donde la mayoría fracasa hoy. Confunde autocontrol con frialdad. Cree que dominar emociones es volverse insensible. Eso es falso. La disciplina emocional es sensibilidad sin obediencia, sentir sin reaccionar, observar sin dramatizar, respirar sin escapar. El Zen entrenaba esto de manera directa. Meditación sentada, no para relajarse, sino para ver cómo la mente crea tormentas internas sin causa externa. Dolor en las piernas, inquietud, aburrimiento, irritación. Nada de eso es peligro real, pero la mente lo presenta como urgente. Aquí aparece una verdad que incomoda. Si no puedes dominar una emoción sentándote en silencio, no la dominarás cuando la vida te presione. El guerrero entrenaba en paz para no colapsar en el caos. La disciplina emocional no aparece en los momentos críticos. Se construye antes. Epicteto decía que cuando reaccionas automáticamente, entregas tu libertad. El samurái lo vivía. El que reacciona primero, muere primero. La mayoría de las personas no vive, reacciona. Reacciona al mensaje, al comentario, al recuerdo, al miedo anticipado. Epicteto consideraba esta forma de vida una esclavitud voluntaria, porque cada reacción entrega poder a algo externo. El samurái no podía permitirse eso. Una reacción impulsiva significaba una apertura, y una apertura era muerte. Hoy la muerte no es física, es existencial. Pierdes el día, la energía, la dirección. Aquí es donde aparece el principio más difícil de aceptar. Entre estímulo y respuesta existe un espacio. Ese espacio es donde vive tu libertad. Pero la mayoría nunca entra ahí, porque vive acelerada, sobreestimulada, adicta a reaccionar. El entrenamiento Zen se enfoca en expandir ese espacio. Un segundo más antes de responder. Una respiración más antes de hablar. Un paso atrás antes de decidir. Esto parece insignificante, pero cambia todo. Pregúntate con brutal honestidad. ¿Cuántos problemas de tu vida nacieron de una reacción inmediata? Aquí está la verdad que pocos aceptan. No necesitas cambiar tu vida entera. Necesitas responder más lento. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no se precipita. Observa, evalúa, actúa desde la razón. El samurái hacía lo mismo con el cuerpo. Movimiento mínimo, energía precisa. Vivir sin reaccionar no te hace pasivo, te hace peligrosamente consciente. Epicteto no prometía felicidad, prometía libertad. Libertad de no ser arrastrado por cada emoción que aparece. Libertad de no reaccionar como un animal herido ante cada estímulo. Libertad de vivir desde el centro, no desde el impulso. El samurái comprendía esto sin palabras. No necesitaba definirlo. Lo entrenaba. Cuando todo afuera era caos, su respiración seguía estable. Cuando la muerte era posible, su mente no se precipitaba. No porque fuera frío, sino porque había aprendido a no obedecer inmediatamente lo que sentía. Tus emociones no son el problema. El problema es creer que son órdenes. La rabia aparece, el miedo aparece, la tristeza aparece. Pero nada de eso te obliga a actuar. Ahí está el arte de vivir. No se trata de controlar la vida, se trata de controlarte a ti cuando la vida presiona. El hombre que domina este arte no necesita endurecerse, no necesita huir, no necesita reaccionar. Observa, respira, decide.
Eso es poder real, silencioso, invisible, duradero. Y cuando logras eso, tus emociones dejan de destruir tu vida. Se convierten en lo que siempre debieron ser: mensajeras, no tiranos.